El día de hoy nos encontramos con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, para hablar un poco de lo que es en materia económica, cómo se encuentra el país y sobre todo esta emergencia económica que fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia después de que fuera rechazada por la Asamblea Nacional, ellos alegando de que quizás no hubo una rapidez a la hora de rechazarlo en los tiempos, aseguran ellos que hubo una deficiencia por parte de la Asamblea Nacional y se aprueba. Ahora bien, ¿cómo se debe preparar el país para esta nueva emergencia económica? Bueno, creo que está claro que el país vive en efecto una situación crítica en economía. Estamos frente a un país con una caída, digamos, brutal en sus ingresos en divisas, un país petrolero que le va a entrar este año apenas el 25% de las divisas que entraron en el 2014. Y luego estamos viendo desbocada completamente la inflación, problemas críticos de desabastecimiento, un problema grave de producción. Es decir, por donde tú miras, la infraestructura, problemas de agua, problemas de luz. Es decir, por donde tú miras, el país está en situación, en mi opinión, deplorable. Ahora, el aborde de esa crisis, en realidad, va mucho más allá de un decreto de emergencia. El decreto de emergencia que ha sido, en mi opinión, vergonzosamente aprobado por el tribunal, no por el decreto en sí, sino por las formas. Es decir, la Constitución es clara, indicando que este decreto tenía que ser aprobado por el Parlamento. Y el Parlamento no dijo que no había una emergencia económica, dijo que eso que estaba pidiendo el Estado para abordar la emergencia no era lo adecuado. Además de que se citaron a quienes deberían de presentar qué era lo que se iba a hacer en este decreto económico de emergencia económica, quienes no se presentaron a las... En general, es muy triste que nosotros no estemos en este momento abordados, todos dirigidos a resolver el problema, pero además participando todos los actores fundamentales del sistema. Entonces, el tribunal tomó una decisión que es una decisión básicamente política, apoyando fundamentalmente al gobierno en lo que él considera que necesita. El decreto en sí no resuelve el problema. Es decir, el Estado está pidiendo flexibilidad en el uso del presupuesto, pero eso es lo que tenía hasta diciembre pasado, no hay ningún cambio con respecto a eso. El gobierno está pidiendo intervención o la posibilidad de intervenir empresas, inventarios, sistemas de distribución, y resulta que la crisis en Venezuela proviene fundamentalmente del intervencionismo y control del Estado sobre la economía, por lo tanto eso lo que está es amplificando el problema. Pudimos observar una noticia de que al parecer habría intervenciones para empresas Polar y podría ir hasta preso Lorenzo Mendoza, presidente de estas empresas. ¿Qué pasaría en el país? Usted habría dado unas declaraciones días anteriores de que casi el 82% de los venezolanos no está de acuerdo con ningún tipo de intervención contra empresas Polar. Sí, yo no puedo comentar en los rumores. Los rumores son siempre digamos, algo que ocurre cuando hay vacíos de información. Y obviamente la gente rellena esos vacíos a veces con algo que ha descubierto y a veces con creatividad, con lo que él cree o ellos creen que va a pasar y lo colocan como un hecho cierto. Pero lo que es verdad es que el proceso de intervención de las empresas es absolutamente inadecuado en materia económica, pero además en esta oportunidad es también impopular. Estamos hablando de que Empresas Polar tiene 82% de evaluación positiva frente al país, es decir, estamos hablando de más de 60 puntos por encima de lo que tiene el propio presidente Maduro. Pero además, más del 76% de la población considera que una intervención a cualquier empresa, no solamente el caso específico de Empresas Polar, lo único que genera es más desabastecimiento, más inflación, más problemas, más desempleo. En el decreto de emergencia económica también se prevé que podría haber cambios en lo que es la devaluación del dólar. Para muchos piensan que liberar el dólar quizás sería una solución a esta crisis económica que vive el país y no ponerle quizás más trabas a las personas para poder tener sus divisas y poder tener la producción, la importación. En general, uno de los problemas centrales, en efecto, tiene que ver con el intervencionismo y control sobre las empresas que han impedido que las empresas inviertan, produzcan, abastezcan el mercado. Esto es un problema de abastecimiento, un problema de oferta, no es un problema ni de acaparamiento, ni de especulación, es un problema de que no hay suficientes productos, no le has pagado a los proveedores que ya despacharon mercancías el año pasado, no has reconocido
la necesidad de las empresas de obtener divisas para poder operar en el mercado. Y eso tiene que ver con el control de cambio. El control de cambio ha sido un mecanismo completamente perverso que solo ha generado o ha entregado divisas de manera discrecional a quien quieren, como quieren, donde quieren, y han hiperestimulado las importaciones públicas, que lo único que se ha traducido es en mayores problemas de desabastecimiento. De manera que uno de los problemas centrales a resolver en efecto para esta emergencia económica es resolver el problema cambiario que definitivamente está colocando al país al borde del abismo. ¿Y puede Venezuela resolver este problema cambiario dado los muy bajos precios que tiene el petróleo en este momento y la falta de divisas que hay en el país, que es notable? Todos los mercados saben que estamos en crisis y obviamente que vas a tener un problema de disponibilidad de divisas para enfrentarlo. Pero el tema de liberación es indispensable. Eso es lo que sí se va a traducir, sin duda, es un incremento importante en los precios del tipo de cambio. Es decir, es absurdo mantener un tipo de cambio a 6.30 o a 13 bolívares por dólar. Ese no es el valor de la moneda. Con menos divisas, el valor va a subir. Y es verdad que vamos a tener impactos, costos, precios, que no se sale de una crisis sin pagar por ella, que van a haber costos relevantes para la sociedad. Pero esos son costos a corto plazo que luego te permiten resolver el problema. Si no resuelves el problema hoy, es como no operarte de una, básicamente, apendicitis. Es decir, tú puedes decir, yo no me opero el apendicitis porque me va a doler. Bueno, no te operas, te va a dar peritonitis y si no te va a dar, básicamente, una septicemia. Es imposible evitarlo. Ahora bien, estamos en una crisis alimentaria ya dicha por la Asamblea Nacional, una crisis humanitaria. Se ha decretado crisis en casi todos los aspectos del país y todo dado por la misma razón, una crisis económica. Se pone en vigencia este decreto que el mismo presidente Nicolás Maduro ha dicho que puede durar hasta 2017, lo que querría decir que podría pedir la prórroga de 6 meses que puede pedir para este decreto. ¿Cómo el venezolano va a afrontar esta crisis económica en la que parece que no se puede ir más allá, pero como que sí va a ir más allá? La crisis está empezando. Lamentablemente nosotros no podemos decir que somos optimistas en el desarrollo de la economía venezolana en el 2016. En el 2016 vamos a extrañar el 2015 como un año de abundancia. Ahora, el tema es cómo enfrentas como individuo esas crisis. Yo creo que es importante entender que las crisis tampoco duran por siempre, que te vas a tener que surfearla, que tienes que revisar tus costos e ir ajustando todo aquello que no sea absolutamente indispensable, que tienes necesariamente que evitar todas las cosas que generan sobrecostos, bienes que te están produciendo gastos y no ingresos, que tienes que buscar mecanismos alternativos para generar ingresos en el hogar, que probablemente ya, digamos, las otras personas que no están trabajando van a tener que ir al mercado de trabajo para compensar los ingresos, que tú vas a tener que hacer cambios en tu estructura. Por ejemplo, tienes que revisar tus planes de telefonía celular y entender cuáles son tus mejores opciones, vas a tener que reducir todas las suscripciones, vas a tener que digamos, surfear la ola y eso depende mucho también de ti. Hablando ya para finalizar, según Luis Vicente León, ¿cuáles podrían ser las soluciones a corto plazo para que el país empiece a deslumbrar quizás una salida a esta crisis que, como bien decías, apenas está comenzando y Venezuela ahora es que va a ver lo que es una crisis? No hay ninguna posibilidad de resolver la crisis sin un shock de confianza. Es decir, tú tienes que rescatar la confianza de la población, de los consumidores y de los inversionistas, pero para eso tienes que cambiar. Si tú no vas a resolver el problema haciendo lo mismo, interviniendo, controlando, manteniendo control de cambio, atacando a las empresas, hostilizando a los inversionistas, eso lo único que hace es empeorar el problema. Tienes que mover, cambiar el modelo, abrir los mercados, reestimular el proceso productivo. Vas a tener que buscar recursos en el mercado internacional, sin ninguna duda, para poder eventualmente soportar ese proceso de cambio y sobre todo vas a tener que reconocer tus errores para decir vamos hacia adelante, cambiando y lo vamos a hacer en acuerdo con el resto de los sectores políticos y económicos del país. Sin un acuerdo nacional, sin nuevos recursos frescos, sin un cambio en el modelo económico, no hay confianza. Y sin confianza no se puede resolver la crisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido a nuestra casa y esperemos que haya sido de un disfrute esta entrevista. Para nosotros es un placer haberte tenido con nosotros. Para mí también, además, por supuesto que Telecaribe es mi casa.